Bueno, nuestro tema de la capacitación de este año 2019 es el discipulado. Y tenemos 4 jornadas en las cuales vamos a recorrer un tema que ha traído mucha bendición al pueblo de Dios en 20 siglos. Un asunto que viene desde el primer día que amaneció el deseo en el corazón del Señor, y es un asunto del cual hay bibliotecas enteras escritas, y también hay ejemplos de vida extraordinarios que han bendecido al pueblo del Señor, y la palabra del Señor ha llegado hasta acá de la mano de discípulos de Jesucristo, de discípulas de Jesucristo. El pueblo del Señor está vivo hoy porque se ha cumplido una palabra que el Señor Jesús dio en el último momento, cuando el Señor llamó a sus discípulos al monte, habiendo ya resucitado, y el Señor los convocó a que se encontraran con Él. Y Mateo, el capítulo 28, los últimos versículos del capítulo, nos relatan que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego les dice: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y la primera fue: toda autoridad me es dada, vayan a todas las naciones, anunciándoles todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. De modo que todo el que le gusta estudiar las Escrituras, ahí tiene un primer material. Es el capítulo 28 de Mateo, versos 18 a 20, es el Señor Jesús hablando, y la esencia de su mensaje es: toda autoridad me es dada, vayan a todas las naciones, y la encomendación es: hagan discípulos, hagan discípulos. Y esto es un asunto esencial al pueblo del Señor. El pueblo del Señor está para ser discípulos, y la razón de la existencia del pueblo de Dios en la tierra todavía es para cumplir esta gran comisión de mover de hacer discípulos. Y las misiones hoy en día que están caminando el mundo van inspiradas en este mandato de ir a las naciones. Vayan a todas las naciones, predíquenle a todas las personas, sin acepción de personas. Toda autoridad me es dada, vayan a todas las naciones, anuncien, enséñenles todas las cosas que les he mandado. Quiere decir que no hay un mandato de evangelizar, sino que es un mandato de enseñar el Evangelio, como para que una persona no solamente escuche una buena noticia, sino que esa buena noticia lo incorpore al plan de Dios, lo incluya en el plan de Dios, lo transforme. Bueno, y aquí voy ya a entrar. Después les voy a contar cómo vamos a hacer el recorrido de hoy. Todos nosotros hacemos lo que nos gusta, y las personas de la calle hacemos lo que nos gusta. Ninguno de nosotros hace cosas que no le gustan. A lo sumo hace algo que no le gusta una vez. La segunda vez dice: esto no. La tercera vez, no. Y ya empieza a aparecer lo que es la violencia de género, el abuso, porque no me gusta. No hacemos cosas que no nos gustan. Puede ser que un día hayamos hecho algo que no nos gustó, pero claro, no sabíamos qué era, entonces hicimos algo y después nos enteramos que no nos gustó. Pero en general, en la vida, en la dinámica general de la vida, todos nosotros hacemos las cosas que nos gustan y vamos por lo que nos gusta. Este fin de semana hubo campamentos de niños y adolescentes y preadolescentes, y es una constante en cuanto a cómo los chicos hacen saber lo que les gusta, y cómo hacen saber lo que les gusta, y cómo un niño hace saber lo que le gusta, y cómo una mamá y un papá se enteran continuamente de lo que le gusta a su hijito o a su hijita, y cómo un papá y una mamá educan a un niño para conducir sus gustos y empezar a enseñarle a
porque no se puede vivir en la vida respondiendo a todos nuestros gustos, porque, bueno, cuando llega ese niño a la escuela, al jardín de infantes, y tiene la primera socialización con otros compañeritos, se encuentra con que no puede imponer todos sus gustos. Bueno, el otro día estuve delante de un nieto que le dice a su abuelo: abuelo, anda atrás. La abuela manejaba y el nieto le dice a la abuela: abuelo, anda atrás. Y yo digo: ¿pero por qué le decís al abuelo que vaya atrás? Y el nene se estaba quedando y los abuelos se volvían a casa. Y el cachorrito me dice: para que me guarde el lugar. Pero le digo: si vas solo, ya no estás vos. No importa, pero que vaya atrás. Y el abuelo fue atrás. Los nenes hacen saber lo que quieren. Así somos. Pero resulta que la Biblia nos habla del discipulado cristiano. Y la historia está surcada por discípulos de Jesucristo, que fueron discípulos del Señor Jesús porque les gusta. Nadie es discípulo de Jesús 20 años, 30 años, 40 años de la vida si no le gusta. Quiere decir que hay personas que voluntariamente se comprometen con Jesucristo y lo siguen. Y lo siguen por amor, porque les gusta. Y si le preguntan: ¿por qué seguís a Cristo? Porque me gusta, es lo mejor que me pasó en la vida, conocer a Cristo y seguirlo. Bueno, ese es nuestro tema. Nuestro tema es: nadie es discípulo del Señor por imposición. Nadie. A nadie le imponen ser un discípulo de Jesucristo. Nadie sigue a Jesucristo en una vida. Puede una persona seguir al Señor Jesús un tiempo porque le conviene, o porque quiere sacarle alguna ventaja al Señor Jesús, o porque quiere ser sano, o porque quiere ser prosperado, o porque quiere ganar alguna ventaja, porque hubo muchos que le seguían, grandes multitudes seguían al Señor porque multiplicaba panes, porque hacía bienes, por muchas razones. Pero de eso no se trata ser un discípulo del Señor. Es evidente que cuando el Señor Jesús dice: vayan y hagan discípulos, está pensando en alguien que ha llegado a la conclusión que, bueno, de eso vamos a hablar estos 4 jueves. Tenemos 4 jueves para recorrer. Y la gran pregunta que vamos a tratar de responder es: ¿qué pasa que una persona elige voluntariamente morir siguiendo a Jesús? ¿Por qué los discípulos del Señor, los primeros, todos fueron inmolados y todos murieron en una cárcel, todos decapitados quizá, o desterrados, o desaventajados socialmente? ¿Y por qué terminaban sus días dando su vida gozosos y dejando escritos: alégrense en el Señor y gócense y estén siempre gozosos? Y ¿por qué la historia del cristianismo hasta hoy está surcada por personas pioneras que han hecho obras descomunales en el mundo entero, que son ejemplos para la sociedad entera, donde una persona ha consagrado su vida, ha transformado su vida, de modo que le gustó servir a los demás, le gustó predicar a Jesucristo aún a su propio costo, a su costo extremo? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, tenemos tema, creo que tenemos tema. Y si podemos acercarnos a este asunto, pues estoy seguro que haremos una contribución al pueblo del Señor. El primer momento comienza con quien sin el cual no hay discipulado posible. Y la Biblia arranca de una forma magistral, extraordinaria. Y me gustaba esta tarde traer a tu recuerdo el comienzo de la Biblia, cuando está todo en silencio. La Biblia dice: en el principio, cuando no había nada de nada de nada, cuando no había nada, Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo, que vivían en un eterno vínculo de amor y comunicación, dice Elohim: en el principio Dios. Y el Dios Elohim es el trino Dios, en el principio creó los cielos y la tierra, que es una manera de decir, en el medio de la majestad, de la soberanía de Dios, cuando Dios imperaba en su
gozo eterno, en su armonía perfecta. En ese clima Dios salió de sí mismo y expresó su gloria, mostró quién Dios es. Es muy lindo decir que Dios escribió 2 libros. Un libro lo escribió en la creación entera. De modo que el salmista más tarde dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios escribió un libro. Dios escribió un libro en los tamaños pequeños y en los grandes tamaños. ¿Dónde estabas vos cuando yo fundaba la tierra? Hacémelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has entrado vos en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? Job 39. ¿Sabés vos el tiempo en que paran las cabras monteses? ¿O miraste vos las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste vos los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores. Sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelven a ellas. ¿Querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? ¿Atarás vos al búfalo con coyunda para el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? ¿Confiarás vos en él por su gran fuerza y le fiarás tu labor? ¿Fiarás de él para que te recoja tu semilla y la junte en tu era? ¿Diste vos hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? ¿Vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas? ¿Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido? Isaías 40. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palma? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con la balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo por ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿No has sabido o no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hay 3 religiones monoteístas. Y los judíos creen en un Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y creen en la persona del Señor Jesús. Y hay una segunda vertiente religiosa en el mundo, que es el mundo musulmán. Los musulmanes igualmente son monoteístas, creen en Dios. Y también creen, por ejemplo, en Abraham. Lo
lo tienen por padre. Y de Abraham, los musulmanes van hacia Ismael y todo el resto, en lugar de ir por la línea de Isaac, los musulmanes van por la línea de Ismael. Lo cierto es que es una segunda porción del mundo que también cree en la existencia de Dios. Y si vieran este video, se emocionarían igualmente y dirían igualmente que nosotros, sí, Dios es grande, Dios es grande, Alá es grande. Y hay una tercera vertiente monoteísta en el mundo hoy, que es el mundo cristiano, que cree en la existencia de Dios, que cree en la existencia de Abraham y que cree en la descendencia de la vida de Isaac, y que de la vida de Isaac a través de David, Dios prometió de la descendencia de David la venida de un Salvador, y María era una hija de David, cuya genealogía nos deja Lucas, y José era hijo de David, cuya genealogía nos deja Mateo, los dos hijos de David, y el Señor Jesús es un descendiente de David. De modo que tenemos tres teologías que proclaman la existencia de Dios, que no tendrían ningún problema de adherir a esto que acabamos de ver, pero una de ellas cree en el Señor Jesús, la otra, pero voy a empezar para no complicar. El judaísmo no cree que el Señor Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Los musulmanes aceptan que Jesucristo que Jesucristo vino como un profeta, pero no creen en la muerte del Señor Jesús, en su valor sustitutorio de la muerte del Señor Jesús, mientras que el cristiano cree que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, que ha muerto en la cruz y resucitó para nunca más volver a morir. De modo que tenemos tres proclamas monoteístas en el mundo, pero alguna dice la verdad y las otras están equivocadas. Todo no puede ser la verdad, o sea, están contradiciéndose entre sí. Ese es el mundo complicado que compartimos. También, luego, tenemos toda una playa de miradas trascendentales que no son monoteístas, o sea, que tienen muchos dioses. El hinduismo es el que más está influyendo en la Argentina en estos días. Nosotros estamos escuchando teorías zen continuamente. La nueva era ha venido desde hace años predicando politeísmo, muchos dioses. Y en la India hay creciente cantidad de dioses, al día de hoy hay más y más y más. Y quien va al Japón se va a encontrar con el budismo, y el budismo también tiene sus miradas, aunque son muy singulares y particulares. Bueno, es el mundo religioso de nuestros días, muy confundido. Nosotros estamos, como pocas veces, de la mano de las redes sociales y de la mano de la propaganda que representan hoy las redes sociales, viviendo una agitación en el campo de la teología como no la han vivido nadie hasta el día de hoy. No hay recuerdo, no hay cómo comparar el acceso que cada persona tiene a distintas miradas teológicas al día de hoy que lo que pasó hace tan solo 5 años atrás o 10 años atrás. Pretender hacer una comparación de la composición de la sociedad argentina para decir cómo se comportaba la sociedad argentina hace 15 años atrás a hoy es un cambio notable, que todos nos damos cuenta que la cultura va cambiando porque todos hacemos lo que nos gusta y hacemos lo que creemos es bueno, de modo que lo que nos gusta tiene mucho que ver con lo que creemos.
Y para hacerlo más sintético, para aquel que le gusta escribir y guardarse algo, quiero decirle que la religión es la esencia de la cultura. Debajo de cualquier cultura hay una religión, una manera de mirar, de valorar. Una religión está formateando una cultura. Y del mismo modo, la cultura es el vestido de la religión, el ropaje de lo que cree la gente es la cultura general de una ciudad, la cultura general, lo que se valora bueno y malo, es finalmente lo que la gente cree, lo que la gente le gusta, y lo que la gente cree y lo que la gente le gusta, eso es su religión. Y las personas se levantan a la mañana para hacer lo que les gusta y lo que creen que es bueno para ellos o para su familia, y lo que creen, y después cada 4 años votamos. Y votamos lo que creemos que es bueno para el país y buscamos ponernos de acuerdo, por eso vivimos en una democracia. Bueno, como les dije, hasta aquí no veo que haya muchas dificultades en el planteo que estamos. La dificultad grande viene en estos próximos 15 minutos. La gran dificultad es la persona del Señor Jesús, el asunto. El gran asunto es la singularidad de la persona del Señor Jesús. La palabra de Dios ha llegado a decir que el Señor Jesús es una piedra de tropiezo. Dice que es la piedra que los edificadores desecharon, que Dios la transformó en la principal piedra del ángulo, que quiere decir en la construcción antigua el cimiento de cualquier construcción. Dios ha construido la revelación que ha hecho de su persona y lo que sabemos de Dios, del verdadero Dios, es la persona de Jesús, la piedra angular. Y si usted presta atención, usted va a notar fácil que vamos a escuchar a personas que están muy acomodadas a la idea de que Dios está, que es omnipotente, que es omnisciente, que Dios es omnipresente, que Dios es inmutable. Esas son verdades que no hay mayor resistencia, no hay problema. No. Tampoco hay problema de decir que tenemos que orar a Dios, de amar al Padre, de eso no hay problema. Eso va, eso tiene mucha aceptación, no hay problema. Y una persona puede armar un combo cristiano para vivir una vida cristiana que tiene contenidos cristianos, muchos contenidos cristianos, muchos, hasta que comenzamos a hablar de quién es el Señor Jesús, quién es la persona del Señor Jesús. Y ahí comenzamos a la tos, la carraspera, no me siento bien, espera que tengo que ir al baño. Y esto, que lo estoy haciendo así para jugar, ocurría en los días que el Señor Jesús estaba ahí. Porque leer los evangelios es leer cómo el Señor Jesús le interpeló a la cultura a la cual Él se presentó. Él nace mientras el pueblo judío está cautivo por el Imperio Romano, y el Señor nace en un contexto de la casa de José y de María. María es una mujer piadosa, una adolescente que probablemente tuviera 17 años, a la cual un ángel le habló, y María entendió muy bien que estaba en un hecho que estaba fuera de registro, porque ella, en la conversación inteligente que tuvo con el ángel, le dijo: mirá, que a mí no me gusta desairarlo a José. No me gusta dañar el apellido de la familia. Yo no conozco varón, yo soy una doncella, yo estoy desposada, estoy prometida a mi muchacho y a mí no me gusta. Y el ángel le habló como para que María diese un consentimiento explícito.
porque Dios no va a violentar el me gusta de cada uno. No va a pasar eso, no va a pasar, no va a pasar, no pasa, no va a pasar. Cada uno hace lo que le gusta. Y al día de hoy continuamos en medio de la caravana viendo que las personas hacen lo que les gusta. Y a buena hora que cada uno haga lo que le gusta, está muy bien. Y la Escritura también nos dice que la hipocresía y una doble vida y una careteada es abominación delante de Dios, que las personas que simulan haciendo cosas que no les gustan, Dios las vomita de su boca. El Señor dice que no sos tibio, no soy ni frío ni caliente, yo te vomito de mi boca. El Señor no quiere saber nada con la hipocresía. Una persona tiene que jugar plano y hacer lo que le gusta. Eso es lo que el Señor busca. Bueno, durante los días que el Señor Jesús estuvo entre nosotros, por ejemplo, el evangelista Juan comienza su libro diciéndonos, recurriendo a las palabras del Génesis, Juan trae el insumo de aquel del Génesis y dice también igualmente como en el Génesis, en el principio, allá, en el principio era el verbo, en el principio era la acción, el verbo, la actuación, en el principio era la acción, y el verbo era con Dios, que estaba diciendo que era algo diferente de Dios, era con Dios, y luego Juan remata diciendo el verbo era Dios, era con Dios, era Dios, que está ayudándonos a entender la dinámica de la Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son tres, pero uno, pero tres, pero uno, pero tres, pero uno. Nuestra cabeza necesita humillarse delante de cosas que son mayores, como nos humilla ver las distancias, como nos damos cuenta que no podemos controlar a los mosquitos que vuelan en Saturno, ni podemos controlar a la cabra montés cuando está pariendo. Que Dios le haya preguntado a Job, decime Job, ¿vos llevas registro cuando la cabra montés se encorva para tener un hijito? ¿Vos sabés eso? No, es mucho. Bueno, ¿qué más dice Juan? En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y dice, este era en el principio con Dios. Y versículo 2, todas las cosas por el verbo fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué está diciendo la Biblia? Está dando un absoluto. Está diciendo que el Señor Jesús era con Dios en el principio, mostrándonos la singularidad, la trascendencia de la persona del Señor Jesús. Y Juan nos dice que todas las cosas fueron hechas por la acción de la Trinidad, que era el Señor Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas, y para que ninguno de nosotros tenga ninguna duda, la Biblia nos subraya un absoluto diciéndonos, y sin el Señor Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, como un doble clic le hace ahí, un doble clic, para que ninguno de nosotros cuestione. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bueno, verso 14. ¿Qué dice el verso 14? San Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Estás buscando? Dale, yo te doy tiempo para que lo encuentres, dale. Corren los 15 minutos, ¿eh? ¿Cómo dice? Verso 14, lo leemos juntos. ¿Cómo? Y aquel verbo se está refiriendo al verbo que vivía en el principio. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Y qué más dice Juan? Juan dice, es un testigo presencial, dice, y habitó entre nosotros. Yo era un discípulo de él. Yo me apoyé en la última cena, me apoyé sobre su pecho. Yo
era el discípulo que el Señor Jesús amaba. Aquel verbo fue hecho carne, yo estuve con él. Yo vi cómo se desempeñaba Dios delante de las fuerzas de la naturaleza. Yo lo vi aquietar las aguas, lo vi yo. El Señor fabricó comida, lo vi yo. Eran 5 panes y 2 peces, lo vi yo. El Señor fabricó comida para... Lo vi yo, lo vi levantar muertos. Era Dios frente a la muerte. ¿Qué esperamos que haga Dios frente a la muerte? Pues que pruebe. Lázaro, lo vi yo estaba ahí. Era Dios. Vimos su gloria, claro que vimos su gloria. Pedro, Jacobo y Juan subieron al monte de la transfiguración y el rostro del Señor Jesús se transfiguró y se puso refulgente como el sol. Y Juan nos dice a todos, vimos su gloria, vaya si la vieron. Estuvieron en un momento del cual no salieron espantados, ni salieron traumatizados, ni salieron diciendo a los demás, no sabés lo que me pasó, una cosa que vi, una cosa, no sabés lo que era. Eso, no, nada. Juan vive luego su vida normalmente, su espiritualidad normalmente y sus tragedias de la vida normalmente. Juan termina sus días desterrado por el Imperio Romano en la isla griega de Patmos y en el lugar donde no había quien le hable, estaba solo, desterrado, desposeído. Así terminó Juan. Él es el que dice, vimos su gloria, era la gloria del unigénito del Padre. Yo me acuerdo, yo estoy ahí, cuando Pedro le dijo al Señor Jesús que hagamos enramadas para quedarnos a vivir ahí. Era el mejor lugar del mundo para estar, en la gloria de Dios. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo, hay delicias a su diestra para siempre. Y Juan, en el versículo 14 del capítulo 1, nos dice a todos, nosotros vimos su gloria. La gloria era lo que se veía ahí, pero no solamente lo que se veía, sino el clima que había ahí. No es que los 3 discípulos salieron espantados. Cuidado, que le doy a cada lector de la Escritura el plus de recordar que a la escena se incorporó Moisés y a la escena de la transfiguración se incorporó Elías, 2 personajes poderosos del Antiguo Testamento, 2 referentes del pueblo de Israel, que hablaban con el Señor Jesús acerca de la próxima crucifixión que venía inmediatamente. De modo que ahí había diálogo inteligente, había un clima de amabilidad, como para que Juan nos diga más tarde, a mí me gustaba estar ahí, vimos su gloria, era bellísimo estar ahí, yo me hubiera quedado. Pedro hubiera dicho, yo le pedí al Señor Jesús, a mí me gustaba, sí, me gusta, sí, eso, me gusta eso, me gusta estar en la casa del Señor, sí, más vale estar un día en los atrios de la casa del Señor que en 1000 fuera de ellos. Bueno, la persona del Señor Jesús sigue siendo el objeto de nuestra predicación. Y necesitamos pedir al Señor que nos dé poder para presentar a la persona de Jesucristo. Necesitamos poder de Dios para hablar quién era Jesús, para hacerlo bien. Predicar a Cristo. Porque el Señor Jesús es Dios hecho hombre, es totalmente Dios. Es absolutamente Dios. Y es absolutamente hombre a la vez. Y esto es lo que nos hace mucho ruido en la cabeza. Nos reclama de nosotros una asistencia del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no nos ayuda, nuestra cabeza se enreda, se enrosca y empieza a cuestionar. Y usted va a encontrarse con muchas personas que llegan hasta acá. Y cuando usted le dice que Jesucristo es Dios y que Jesucristo estuvo entre nosotros haciendo bienes y mostrando la gloria de Dios y enseñando el reino de los cielos, ya la cabeza empieza por ejemplo, a saltar a lo mágico, a la magia de que Dios puede y Dios a lo mágico, que es un salto
al oscuro, a lo vacío. No puedo quedarme pensando, porque mi cabeza, en lugar de sujetarse a la soberanía de Dios y aceptar su limitación, pretende mantenerse en el control. Y cuando mi cabeza quiere mantenerse en el control, la única manera que tiene de explicarlo al Señor Jesús es a través de la magia. No tengo otra que fanatizarme, hacerme un fanático. Porque me fanatizo, porque no aflojo delante de la grandeza de Dios y me humillo delante de Él, transformándome en su discípulo. Elijo querer explicarlo a Dios. Y cuando yo me pongo a ser un exégeta del Dios eterno, lo que hago es fanatizarme, me fanatizo. Y al fanatizarme salto de la razón y en nombre de la fe abandono la razón y hago una pelea entre la cabeza y la fe. Y eso no es legítimo. Eso no es legítimo. Y aprovecho ahora, ya que estoy, no te dejes robar la cabeza. No dejes la cabeza en la puerta del templo. Ni concurras a ningún encuentro cristiano que te pida que dejes la cabeza en la calle. La palabra del Señor, por su gran misericordia, es muy comprensible, que hasta los niños la pueden comprender. Un niño puede entender que Dios se hizo hombre. Para el apóstol Pablo grande es el misterio de la piedad. Grande es. ¿Qué? El misterio de la piedad. Y el misterio de la piedad grande es que Dios, ese Dios eterno, se hizo hombre. Grande es el misterio de la piedad. Dios se ha manifestado en carne. Ese es un misterio extraordinario que te convido a que, como caminante al cielo y enseñador de la Escritura, y cuando das testimonio de la verdad, desnudes tus dilemas, que son los míos, porque ni vos ni yo podemos entender la mente del Señor, porque son tan altos como los cielos. Son los pensamientos de Dios con relación a los nuestros. No podemos saldar. Nosotros saldamos la distancia amando al Señor, creyéndolo al Señor y viviendo por la fe. El justo vivirá por la fe. Tenemos unos insumos que traer, unas lecturas. Ahí va. La primera de ellas tiene que ver con cómo el Señor Jesús se presentó y cómo el Señor Jesús dijo de sí. ¿Qué dijo el Señor Jesús de sí? Cómo el Señor Jesús dijo yo soy, y usó el yo soy como para autopresentarse en sociedad. El Señor Jesús, ahí va. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy la luz del mundo. Porque si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. De cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Un nombre que Dios usó cuando le dio mandato a Moisés para ir a sacar al pueblo de Egipto. Él mismo aparece en el Éxodo capítulo 3, cuando Moisés le pregunta, ¿en nombre de quién voy a ir al faraón a decirle, vas a ir en nombre de yo soy el que soy, y ese va a ser mi nombre perpetuamente? O sea que el Señor Jesús vuelve a identificarse con Dios, así como Juan dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, identificándolo directamente con Dios del Génesis. Ahora es el propio Señor Jesús que usa el nombre yo soy como una identificación vis a vis, directa, con el nombre que Dios le dio en el Antiguo Testamento para autodefinirse. Ahora el Señor Jesús viene y como si fuera una acuarela, el Señor Jesús muestra una explicación de aquel yo soy sintético. Ahora el Señor Jesús dice, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección, yo soy el pastor de las ovejas, yo soy el pan. O sea, el Señor nos explica, nos hace más fácil a través de su presencia en la tierra la verdad eterna de Dios. Pero no solamente eso, sino que hemos recopilado una buena cantidad de afirmaciones que hizo el Señor Jesús, reclamos que hizo el Señor Jesús a la sociedad, a la cultura de su día. Y le convido a que
del recorrido, usted se va a encontrar con que estamos frente a alguien que desde algún lado puede pararse delante de su momento y decir cosas como las que dijo el Señor Jesús. El Señor dijo cosas desopilantes, que no se las aceptaríamos tan fácilmente a cualquier persona. Por alguna razón el Señor Jesús tenía con qué respaldar los reclamos que estaba haciéndole a la gente. Ahí va la lectura. Les es necesario nacer de nuevo. Arrepiéntanse. Vengan a mí. Crean en mí. Ámenme. Escúchenme. Permanezcan en mí. Tomen mi yugo sobre ustedes. Aprendan de mí. Tomen su cruz cada día y síganme. Amen a Jehová su Dios con todo su corazón, alma, cuerpo y mente. Amen a su prójimo como ustedes mismos. Gócense y alégrense.